a todo el equipo y por el gran trabajo que realizan, y buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarlo. Estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Así es. Así que es un gusto siempre saludarlo a Jaime Aparicio, que está con nosotros. Jaime, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema del narcotráfico? Hacemos noticia por los temas de narcotráfico. ¿Cómo es esto de que las campañas pueden ser manejadas por el narcotráfico? Que estos grupos de cárteles están ingresando no solamente a Bolivia, a diferentes partes del mundo, pero sobre todo Sudamérica. Denos esa lectura que usted daba cuenta de esta relación que se tiene y los hechos de corrupción también que empiezan a saltar. Así es, Gonzalo. La preocupación es que esta vez ya vienen despachos de afuera, de investigaciones de países donde hay investigación, periodismo de investigación muy serio, y llegan con denuncias que no han sido, hasta donde yo sé, desmentidas, que son muy graves porque están confirmando un problema que ya se lo viene denunciando hace tiempo, que es la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder no solo del Estado boliviano. Hemos visto lo que ha pasado en Ecuador. Lo de Ecuador ha sido terrible porque han habido ya episodios absolutamente sangrientos, toma de canales de televisión, muertes de un candidato, asesinatos. Entonces estamos nosotros en un camino que es muy peligroso, y que una vez que se llega a profundizar esa presencia del crimen internacional en un país, ya es muy difícil. Es como un cáncer que no se ha curado a tiempo, hace una metástasis y corrompe a todas las estructuras del país. Estamos viendo el asesinato del policía en Santa Cruz, de un alto cargo de la policía. Hasta ahora no ha pasado nada. Estamos viendo denuncias sobre esta compañía, eso lo ha dicho la prensa, no es una cuestión mía, pero eso no ha sido desmentido, viene de la Argentina, de que se ha creado esta empresa intermediaria para la compra de combustibles, y que se estaría financiando con fondos provenientes precisamente del crimen organizado. Esas cosas son muy graves, pueden afectar en forma muy grande al país, y el gobierno no ayuda ni a aclarar ni a cambiar, digamos, a demostrar que eso no es así y que los temas los está manejando con cierta racionalidad. ¿Cómo entiendes, Gonzalo, que hasta ahora en esta crisis tremenda de combustibles en Bolivia no se haya liderado la importación de diésel y de gasolina en forma por lo menos parcial y de emergencia? Han seguido manteniendo unos requisitos que hacen imposible que las empresas agrícolas traigan sus propios combustibles, gas y diésel. ¿Por qué? Porque siguen bloqueando esa posibilidad mediante reglamentos, disposiciones legales que hacen que una sola empresa haya podido aprobar esa importación directa. Esto significa que se está favoreciendo todavía a los intermediarios, que son los que más plata hacen, son los que verdaderamente están lucrando con este negocio. No sabemos, yo no tengo pruebas quiénes están detrás, pero las denuncias que ya vienen, que se han publicado en Bolivia, que vienen de la Argentina, señalan a gente muy cercana al poder. Entonces eso se tiene que aclarar, porque si no, el futuro de Bolivia está muy comprometido con esta presencia. Acá en Estados Unidos, si bien hay unos cambios muy drásticos, muy grandes, el tema de la certificación se va a complicar, porque van a retomar ese tema de la certificación de quienes no cooperan en la lucha contra las drogas por el tema del fentanilo, y ahí pueden venir consecuencias también muy graves para el país. Gente cercana al poder, ¿a quiénes se refiere, Jaime? ¿De qué estamos hablando?
los artículos que yo he leído se refieren a la familia directa del presidente, ¿no? A otros intermediarios cuyos nombres y apellidos los dan ahí, que han sido parte incluso han estado en posiciones consulares en el Brasil, etcétera. A ver. Posiciones consulares en el Brasil. ¿Han estado ejerciendo el cargo de cónsules y han estado relacionados con el narcotráfico? ¿Eso es lo que nos dicen? No, lo que dicen es que las personas que están involucradas, es el artículo lo que dice que las personas que están involucradas en este negocio de los combustibles son gente que ha estado vinculada al gobierno del MAS en distintas cosas. No tengo el apellido de esta persona, pero sé que ha ocupado funciones de cónsul en Brasil. El tema de la denuncia esta es un tema muy grave, viene de la Argentina, supuestamente se ha investigado, y tiene que ver con fondos que vienen de lavado de dinero. Bueno, todo eso se tiene que aclarar, todo eso debe aclararse, porque esta publicación está difundiendo esta noticia por todo internacional en todas partes. Qué preocupante, ¿no? Y no es nuevo, en este caso no nos sorprende, porque se viene ya anunciando hace mucho tiempo, no de ahora, este tipo de relaciones. El año pasado estuvo acá el exministro de Interior del Perú para darnos algunos datos referenciales de lo que estaba pasando, por ejemplo. Y de acuerdo con la iniciativa global contra el crimen organizado, este fenómeno crece en 22 de 35 países de América Latina y el Caribe. 22 de 35 países está creciendo, decía. Perú ocupa el puesto 10 del ranking con tendencia al crecimiento. Bolivia tiene el puesto 22 del ranking, pero con crecimiento más acelerado, nos decía el año pasado esta ex autoridad. Estas organizaciones matrices asociadas y detectadas son las que sigue a continuación. Por ejemplo, organizaciones matrices, primer comando de capital del Brasil. Usted lo reconoce, la gente sabe, es un nombre ya muy conocido. Primer comando del capital. Comando Vermelho también está, ¿no? El comando Vermelho. Los choneros del Ecuador, los tiguarones del Ecuador, los lobos del Ecuador, Tren de Aragua de Venezuela, Jalisco Nueva Generación de México, Cartel de Sinaloa en México, organizaciones balcánicas, y a ellos se suman organizaciones asociadas de lo que decía precisamente esta ex autoridad peruana de gobierno, los gallegos, los hijos de Dios, los barberos, mamis, los pipets, los chones, los chamacos de la prostitución, la Cota 905, los malditos del cono, la dinastía Alayón, la guerrilla pobre, pura pampa seria, el desastre, el carro del oriente, puros hermanos sicarios, los tratones del Quevedo, los parceros, los bravos del gota a gota. Son estas organizaciones que han sido identificadas por autoridades de gobierno del vecino país peruano. En los gobiernos del mundo y Latinoamérica los conocen y lo saben. ¿Usted tiene alguna información relacionada a esto que esté pasando en Bolivia, Jaime? Bueno, yo lo que conozco es un informe que se hizo para el instituto acá, para uno de los institutos del Partido Republicano en este caso, que ha sido publicado, es de público conocimiento, donde se está hablando de esta presencia creciente en América Latina de distintos grupos criminales, como los que han mencionado, la mafia albana, mafias rusas, etcétera, que están penetrando, pero además se está expandiendo el crimen transnacional hacia la unificación, digamos, de actividades. Entonces ya no solo es narcotráfico, sino es tráfico de personas. Se está unificando la dirección de operaciones sobre distintas actividades delictivas de carácter internacional. El tráfico de especies naturales, el tráfico de oro, la venta ilegal de oro, la minería ilegal,
el narcotráfico, es decir, están los secuestros, hemos visto en Ecuador y en Colombia, esta unificación del crimen hace que en México, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Se ha unificado no solo con actividades delictivas de todo tipo, sino también con el sistema de chantaje, ¿no? Entonces, hay lugares en México donde los empresarios tienen que pagar por la protección, lo que se llama la protección. Y entonces ese tipo de delitos ya no son aislados, sino que están volviéndose parte de grupos criminales. Por eso se habla de crimen transnacional, en los que ya la droga, el secuestro, el tráfico de personas, el tráfico laboral, la minería ilegal, el contrabando de oro, el contrabando de domésticos, el robo de autos. Tú vas a ver que ya todo está ligado, muchas veces en conexiones con policías corruptos, con militares y con estructuras del Estado donde ellos ya tienen presencia. Entonces, ya nadie puede hacer un negocio aislado de tráfico de autos o de personas. Todo eso se está agrupando en grupos muy poderosos, capaces de matar, como está pasando en Bolivia, con muertes cada vez que uno ve que son violentas y corresponden a esa tipología de delitos de las mafias del narcotráfico. Entonces Bolivia no está ajena a esa actividad, y si no se toman decisiones apropiadas y rápidas, nosotros, que somos un país estructuralmente débil, sin una institucionalidad fuerte, con jueces corruptos, con una policía que no inspira confianza, con unas fuerzas armadas que han perdido su norte, somos una víctima muy fácil para que estos grupos se trasladen y operen a Bolivia, y creo que eso es un gran problema. Y estas denuncias que vemos estos días de que incluso están involucrados en el tema de la intermediación del combustible, sería muy grave, ¿no? Sí, sería muy grave. Se dice que son mismos territorios, mismas rutas, distintos y bienes, ¿no? En el tema que daba cuenta usted. Y en este aspecto vuelvo al informe que nos daba esta ex autoridad del Perú. Decía que los productos no utilizan cadenas de suministros y rutas diferenciadas. Se comercia todo lo posible en los mismos circuitos logísticos, por ejemplo, armas, oro, drogas, personas, contrabando, lo que usted citaba. Existen cuando menos 3 escenarios de movilizaciones de bienes en estas rutas. Del Perú entra y sale, por ejemplo, salida de oro y cocaína que retorna con contrabando. 2, ingreso de salida continua de mercaderías ilegales, que se llama el sector de Culebra, ¿no? Entra, sale entre Perú y Bolivia. El transporte individual de pequeñas escalas de hormigueo es otro elemento que está afectando a esto que es deshacernos como países en Latinoamérica, no solamente Bolivia, Latinoamérica, con este gran problema. Y en este problema macro que tenemos, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos? ¿Qué papel podría jugar el gobierno de Donald Trump, Jaime? ¿Cuál es la mirada macro que se tiene en relación a parar esto? ¿O incentivar más, parar? ¿O qué podría hacer un gobierno norteamericano que también se debate entre demócratas y republicanos, que tienen problemas con su presupuesto que recién ha sido aprobado? ¿Cuál es la mirada que tiene hacia este sector de Latinoamérica y en Bolivia en particular? Bueno, Estados Unidos está claro, todo el mundo se está dando cuenta, ha perdido interés en sus relaciones internacionales, ha perdido interés en Latinoamérica. No hay ninguna cosa que a ellos les pueda, digamos, interesar. Han suspendido todos los canales de cooperación, desde USAID hasta varias de las agencias, incluyendo, como habrás visto, La Voz de América ha sido desmantelada, los organismos de cooperación política de los partidos políticos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo único que le preocupa a Estados Unidos de Latinoamérica? Es algo que tiene que ver con su agenda interna, que son fronteras, inmigración
y seguridad en temas de narcotráfico. Son las tres áreas en las que sí van a mantener una presencia muy fuerte. Eso es muy negativo para países como Bolivia, porque la cooperación al desarrollo ya no va a ser un tema de interés de Estados Unidos. Tenemos que basarnos en nuestras propias realidades y no se va a poder contar con esa cooperación que no va a haber. Pero sí va a haber una respuesta muy dura a aquellos países donde todavía está saliendo droga que pueda afectar a los Estados Unidos. Como te decía, el tema de la certificación, estaba justamente leyendo hoy día, eso sí lo van a reforzar y con medidas mucho más duras, ¿no? Como bloqueos y medidas de carácter extremo para frenar todo lo que es la falta de cooperación en la lucha contra las drogas. Y aunque la droga europea va en su mayoría a Europa, pero si hay algo de esa droga que llega al mercado americano, sí la respuesta va a ser mucho más contundente que en el pasado. Uh-huh. Jaime, ya que estamos hablando de Estados Unidos, yo por momentos sentía que estaba viviendo como en Bolivia, ¿no? Como en Bolivia cuando escuchaba información de la forma como se ha malgastado el dinero, las formas como mucha gente ha abusado del dinero que se tiene acá, con medios que han estado también tergiversando las realidades, con ayudas que han llegado o que se han desviado de alguna manera, con gente que ha realmente despilfarrado el dinero. ¿Es esto cierto, por ejemplo, que se les daba ayuda absolutamente a todo el mundo y les pagaban hoteles de 5 estrellas, no trabajaban, les daban bonos, y esto se ha ido cortando? Instituciones que de alguna manera aparentemente ayudaban a Latinoamérica, pero el apoyo era más para un sistema woke, para un sistema de cambiarle la mente y transformarle la forma de pensar a las personas. ¿Cuál es esa mirada que tiene usted como un hombre que es internacional y además ex embajador? Bueno, yo creo que hay que tener una mirada de distancia de ese tema, porque ahora hay mucha pasión y mucha polarización, igual que en Bolivia, sobre estos temas en Estados Unidos. Y yo creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, creo que la administración de Trump ha ido a un extremo que va a ser muy perjudicial para Estados Unidos. El tema de la cooperación al desarrollo, el tema de, por ejemplo, la presencia humanitaria en varios países de África y del Medio Oriente, y el otro tema, el tema de la salud, la cooperación en temas de salud, la cooperación en ciertas áreas específicas, en el caso de los países del Caribe, a las crisis por desastres naturales. Es decir, no se ha evaluado bien lo que sirve y lo que no sirve. Ahora, en el otro extremo sí se han cometido excesos, eso es indudable. Organizaciones internacionales como el propio BID y la OEA, etcétera, han llegado el uso de sus recursos, no la OEA, que es un organismo mucho dinero, pero por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a manejarse ideológicamente con criterios mucho más ideológicos que jurídicos, lo cual la ha llevado a ser, no nos olvidemos en el caso de Bolivia, cómo han actuado cuando el golpe de Evo Morales se dedicaron a probar, a defender al autor del fraude electoral, a darle medidas cautelares a él y a su gente sin ningún justificativo, a atacar a las administraciones posteriores, al gobierno de Yanín Áñez, etc. Esto ojalá cambie. Lo mismo pasó, no en el sentido político, pero en lo que decías tú con el BID y con USAID, que fueron organismos que se burocratizaron, se convirtieron en organismos que ayudaban más a su gente que a los fines para los que habían sido creados, ¿no? Que era
cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, y en muchos casos se burocratizaron y para todo formaban comisiones de gente que iba a hacer estudios y que al final todo se quedaba en estudios y gente muy bien pagada, ¿no? Lo mismo en el BID, la lucha contra la pobreza al final eran beneficios para gente que estaba trabajando ahí y no contribuía nada al desarrollo. Todo eso ha sido cierto, pero había que reformarlo, había que cambiarlo y no abolirlo completamente, porque creo que Estados Unidos tiene que tener una presencia internacional. Los temas del desarrollo todavía son importantes y deberían haber cortado esa grasa, Mira, hay países como Haití, que son los países que más estudios tienen, ¿no? Tienen estudios, comisiones que van, estudian el hambre, la falta de agua, pero Haití sigue siendo uno de los países más pobres del planeta, porque en lugar de tanto estudio, si hubieran construido cosas, infraestructura escolar, que se llama fuentes de agua potable, cosas concretas, les hubiera ido mucho mejor que hacer estudios, ¿no? Entonces, esas críticas son ciertas, pero creo que el remedio no va a ser mejor que la enfermedad en este caso. Así es, escuchamos, senador, decir, no hemos nacido anoche. Está bien que hayamos nacido en la noche, pero no hemos nacido anoche, ¿no? En referencia a lo que estaba ocurriendo, y este pedido que también tienen que Elon Musk esté compareciendo en estas comisiones que lleva adelante el Congreso norteamericano. Jaime, como siempre es un gusto saludarlo y estar atento a su mirada, a su lectura de lo que pasa en Bolivia y en el mundo. Gracias, Gonzalo, un gusto estar con ustedes y espero nos veamos la próxima para un fricasé. Vamos a ir a fricasé. ¿Dónde vamos a ir a fricasé? ¿Qué lugar conoce usted? A ver, recomiéndeme usted qué lugar va a comer. Yo voy a Luzmila y a Luzmari. ¿Le gustan las luces? Pero no conozco, sí, parece que eran parientes incluso, han abierto 2 lugares cerca en Virginia, pero todavía no conozco los de Maryland, o sea que he escuchado la Casa del Paseño y hay otro que se llama... ¿Usted conoce el Pike? El Pike conozco, sí, el Pike conozco. ¿Lo conoce usted al dueño, al del Pike? Johnny Sánchez. Un hombre que me contaba la forma como trabajaron acá, cómo están creciendo permanentemente. Y es bueno relacionarse con nuestra comunidad, ¿no, Jaime? Lo voy a esperar para comer la salteñita en el Pike Restaurant. Gente fantástica, realmente cuando están acá es una comunidad maravillosa, Gonzalo. Pero ya nos vamos a ver ahí. En el Luzmila, vamos a vernos en el Pike. Yo lo voy a invitar a una salteña en el Pike, entonces. Listo. Ahí nos vemos, gracias. Un abrazo, Jaime, gracias. Y saludos a los amigos de Radio Cana que ingresan ya a nuestra sintonía a través del 98.5. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos.